Gloria a Dios. Hermanos, les voy a invitar para que abramos la Biblia y lo hagamos en la carta que estamos leyendo de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 2 y el versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Al ver, hermanos, la naturaleza del tiempo que estamos viviendo, y también, hermanos, considerar, hermanos, lo que la Biblia habla sobre el fin de los tiempos, deberíamos, hermanos, de estar conscientes de que estamos en los días finales. Amén, hermano. No sé, hermano, si usted puede sentir, hermano, y puede ver, hermano, cómo es el tiempo en que estamos viviendo. Hermano Juan, en esta carta, y principalmente en este versículo 18, hermano, dice: hijitos, ya es el último tiempo, dice él. Hermano, el apóstol Juan nos hace un llamado, hermano, a nosotros los creyentes, a que podamos vivir, hermano, alertas y conscientes de que estamos en la etapa final, hermano, del plan redentor de Dios. Si nosotros antes, hermano, considerábamos que ya era el último tiempo, hermano, ahora más, hermano. Ahora, hermano, estamos en un, hermano, momento crucial de la historia. Porque lo vemos, hermano, en los acontecimientos mundiales, lo vemos, hermano, en el cumplimiento de las profecías bíblicas, hermano. Yo pienso que nosotros, hermano, deberíamos como creyentes vivir, hermano, más alertas y conscientes del tiempo en que estamos viviendo, hermano. Hermanos, luego dice Juan, después de decir hijitos, ya es el último tiempo, dice: según vosotros oísteis que el anticristo viene, dice ahí. Hermano, los creyentes a los cuales, hermanos, se estaba dirigiendo Juan, porque eran, hermano, los receptores más inmediatos de esta carta. Hermanos, los creyentes de la época de Juan, ellos, hermanos, ya habían sido instruidos en esta enseñanza apostólica sobre la venida de un personaje conocido como el anticristo. Hermano, en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, hermano, que él escribió antes que Juan, él ya había hablado, hermano, acerca del anticristo. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2,
Y en el versículo 3, mire lo que dice ahí el apóstol Pablo. Mire lo que dice Pablo, hermanos, en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe, dice Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, así le llama Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como le digo aquí Pablo en esta carta de 2 de Tesalonicenses, que él escribió antes que las cartas de Juan que estamos estudiando. Él ya había hecho mención, hermano, de este personaje que, como le digo, Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. El término anticristo, hermanos, que menciona Juan, lo que significa es el que está contra Cristo. Porque, hermano, anti es contra. Y Cristo, bueno, usted ya sabe. Entonces, anticristo es contra Cristo. También, hermano, simboliza esa palabra anticristo a toda oposición organizada contra Cristo. Por eso Juan más adelante, en este mismo versículo que estamos leyendo, dice, así ahora, dice Juan, han surgido muchos anticristos. Oiga, ya vamos a explicar quiénes son estos a los cuales Juan se está refiriendo ahí, llamándoles muchos anticristos. Por esto, dice Juan, conocemos que es el último tiempo, dice. Entonces, hermano, Juan dice que han surgido muchos anticristos, dice. Hermano, aquí se refiere a personas que se oponen a Cristo, porque como le expliqué hace un momento, la palabra anticristo significa contra Cristo. O sea que una persona que se opone a Cristo, que se opone a las verdades de Cristo, que tiene enseñanzas, hermanos, falsas, es considerado por Juan un anticristo. Por eso él dice ahí que se han levantado, han surgido muchos anticristos, dice. Entonces, hermano, como le digo, se refiere a personas que se oponen a Cristo y difunden enseñanzas falsas. Entonces, hermano, como le digo, son personas que rechazan la divinidad de Cristo. Oiga esto, son personas o sectas que rechazan la divinidad de Cristo. Si usted oye, hermano, una doctrina, porque la palabra doctrina significa enseñanza. Si usted oye, hermano, alguna enseñanza que, hermano, su propósito sea, hermano, desvirtuar las verdades de Cristo, que Él es Dios, que Cristo, hermano, no es igual a Dios, y trata, hermano, de hablar o de enseñar cosas que están en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña, ahí, hermano, usted está viendo un anticristo. Porque eso es lo que Juan está diciendo aquí. Han surgido muchos anticristos. Entonces, rechazan la divinidad de Cristo y sus enseñanzas. Estos personajes, hermano, en muchas oportunidades pueden filtrarse en la comunidad cristiana para desviar a los creyentes. Oiga, qué tremendo. Porque, hermano, usted no debe, hermano, de ignorar que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es atacada por Satanás.
El Señor lo dice allá en una parábola que, hermano, vino el maligno, dice, y sembró cizaña, dice, en la iglesia, en el terreno. O sea, no es que uno se va a extrañar, hermano, que dentro de la comunidad cristiana de repente puedan levantarse personas o personajes que puedan, hermano, comenzar a enseñar, hermano, falsas doctrinas. No podemos, hermano, ignorar eso. Y esto, hermano, demuestra que el espíritu del anticristo ya está obrando en el mundo. Hermano, las redes sociales, hermano, están, hermano, llenas de muchas personas, hermano, que aparentemente predican la palabra de Dios, enseñan, hermano, muy bonito, y usted, hermano, hasta queda impactado, pero a veces, hermano, usted no sabe a cabalidad qué es lo que esa gente está enseñando. Y la gente todo se lo traga porque no conocen la palabra de Dios. Ahí anda una mujer, hermano, que hasta puede llenar hasta los estadios, y ahí va la gente, hermano, como hipnotizada, porque le fascina, la oye bien, y resulta, hermano, que está toda torcida, hermano, diciendo que hay un cuarto Dios, que es el que domina a esos otros tres. Esa está peor, hermano. Y que usted cuando la oye, hermano, si no, hombre, pero es que explica bien bonito, pues sí, eso no interesa, hermano. Porque Satanás, hermano, puede disfrazarse como ángel de luz y engañar a las personas. Por eso es que nosotros tenemos que amar la verdad, amar la doctrina, amar lo que hemos aprendido, hermano. ¿Cuántos aman lo que han aprendido, hermano? ¿Cuántos aman lo que han aprendido, hermano? ¡Qué bueno! Entonces eso tenemos que retenerlo de verdad, hermano. Entonces, hermano, en estos últimos tiempos hay falsos maestros y corrientes, hermano, que distorsionan las verdades del Evangelio. Y, hermano, nuestra responsabilidad como creyentes es, hermano, discernir los tiempos que estamos viviendo, hermano. No estar, hermano, adormecidos, hermano, por nada, sino estar despiertos porque es el último tiempo. Donde deberíamos de estar leyendo más la palabra de Dios, deberíamos de estar, hermano, leyendo mucho la palabra, porque la única manera de no ser engañados es cuando tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. Pero si no tenemos eso, sino que solo YouTube. Y no digo que sea malo, hermano, hay muchas cosas buenas, pero hay que tener cuidado, hay que filtrar, hay que tener un colador para todo lo que uno ve y oye. Porque, hermano, esa es la única manera de nosotros permanecer firmes en la sana doctrina, sana enseñanza. Por esto conocemos, dice Juan ahí al final del versículo 18. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice ahí. Mire, hermano. O sea que la presencia de estos falsos maestros y también, hermano, el incremento de la apostasía confirman, hermano, que la iglesia vive, hermano, en un tiempo crucial de la historia de la redención. Hermano, la apostasía
es el abandono de la fe. Apartarse, hermano. Pues es que Juan, aquí en esta carta está advirtiendo, hermano, que nosotros debemos, hermano, estar despiertos, estar, hermano, conscientes de que estamos en tiempos finales. Levanten la mano los que se quieren quedar. Nadie. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud como creyentes, como hijos de Dios? Este versículo 19, que es el siguiente, mire cómo dice el verso 19. Salieron de nosotros, dice. Oiga, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, dice. Hermano, aquí el apóstol Juan, cuando dice salieron de nosotros, hermano, está hablando, hermano, de los falsos maestros y sus seguidores, que estos personajes pueden, hermano, haber surgido desde la misma comunidad cristiana. Oiga, pero dice salieron de nosotros, y está hablando de estos personajes, porque ese es el contexto que traemos, está hablando de los anticristos, de esos personajes que enseñan que son falsos maestros, y luego dice salieron de nosotros. ¿Cómo le digo? Habla, hermano, que esos tipos de personas pueden surgir, hermano, de la misma comunidad cristiana. Hermano, yo no sé si usted sabrá, o de seguro sí, de a dónde, hermano, salieron los adventistas y los testigos de Jehová. Esas dos líneas salieron de la iglesia bautista. Pero no de esta que estamos hablando, eso fue hace años. Sí, una cantidad increíble de años. Pero de ahí surgieron esas dos líneas. Mire qué tremendo, hermano. Y ahora ellos enseñan cosas, hermano, contrarias. Entonces, hermano, ahí podemos ver que cuando ahí Juan dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Lo que aquí quiere decir es que, hermanos, nunca fueron verdaderos creyentes. Porque dice que estaban con nosotros, pero no eran. Dice ahí. No eran de nosotros. Nunca, hermanos, fueron verdaderos creyentes. Es decir, estaban físicamente dentro de la iglesia, pero espiritualmente nunca fueron parte del cuerpo de Cristo. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos de ver, hermano. No solamente, hermano, pertenecer a un grupo, sino que estar consciente de que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Que hemos nacido de nuevo, que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí, hermano?
Si amamos a Dios, hermano, tenemos ventaja. Porque si amamos a Dios, entonces vamos a guardar su palabra. Entonces, la salida, hermano, de estos personajes que habla Juan, revela su falta de compromiso genuino con Cristo. ¿Cuántos se sienten comprometidos con el Señor? Porque nuestro compromiso es con Dios. Nuestro compromiso es con el Señor. Si nosotros obedecemos, hermanos, la palabra, es porque estamos comprometidos con el que nos llamó. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros. Mire. Hermano, esta parte nos habla de la perseverancia, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero como no era, se fueron. Habla de la perseverancia. La perseverancia, hermano, en la fe es una evidencia de una conversión verdadera. Amén, hermano. ¿Sí? Una conversión verdadera. Siempre, hermano, nosotros insistimos en que, hermano, nosotros tenemos que examinarnos, como dice Pablo, examinaos si estamos en la fe. Y si hay que arreglar algo, metamos el pie. O sea, si nos hemos desviado, metámoslo de nuevo y pongámonos en la línea. Porque todos de alguna manera, hermano, pueden irse desviando del camino. Pero qué importante es reflexionar y regresarse, hermano. Ahí tenemos el caso de Pedro, hermano. Que Pedro, hermano, se desvió. Cualquiera diría, no, me apostató porque negó al Señor y que no lo conocía, hermano. Pero qué bueno es, hermano, que él llora y regresa. Porque si hay algo que al Señor le agrada, hermano, que nosotros reflexionemos y volvamos. Y volvamos, hermano, a enderezar nuestros pasos, a enderezar nuestra vida. Hermano, que volvamos al temor de Dios, que volvamos, hermano, a la palabra de Dios. Porque nos podemos haber quedado solo con una vida religiosa. Por eso dice, si hubiesen sido de nosotros, estos que se convirtieron, hermano, en anticristos, porque ya expliqué esa palabra, que se convirtieron en falsos maestros, pudieron haber salido de nosotros, pero demostró que no todos son de nosotros, dice. Juan está diciendo eso. Entonces, hermano, la perseverancia en la fe, en la vida cristiana, mantenerse firme, es evidencia de una conversión verdadera. Mire qué bonito, hermano. Una conversión genuina. Verso 20. Pero vosotros, dice Juan, tenéis la unción del Santo. Mire, hermano. Y conocéis todas las cosas. Hermano, Juan dice, pero eso significa, hermanos, que ese pero es una contraposición a lo que ha venido diciendo, pero nosotros
tenemos la unción del Santo. Eso significa que nosotros somos diferentes, que nosotros no somos de aquellos que nos dejamos, hermano, engañar. ¿Pero por qué? Porque tenemos la unción. El Espíritu Santo que mora en los creyentes, oiga, nos da la capacidad para discernir la verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, eso es, hermano. Dios, hermano, ha puesto en nosotros su Espíritu. ¿Cuántos sienten, hermano, que el Espíritu Santo los guía, hermano? ¿Por qué tienen miedo, hermano? ¿Cuántos sienten que el Espíritu Santo les habla y les dice, no, está bien, ¿cómo estás? Porque el Espíritu Santo dice en la Biblia que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y este Espíritu Santo que el Señor ha puesto, aquí Juan dice, hermano, que tenemos la unción del Santo. El Espíritu Santo, hermano, ilumina la mente del creyente. Mire qué bonito, hermano. El Espíritu Santo, hermano, ilumina la mente del creyente. ¿Qué es iluminar? Mire la palabra. Vea, o sea, ilumina es que ve más, está en más claridad, tiene más claras las cosas, no anda en tinieblas, él discierne qué es lo que es correcto y qué no es correcto. Porque el Espíritu Santo ilumina la mente. Y dice ahí, hermano Juan, y conocéis todas las cosas. Como le digo, hermano, el Espíritu Santo ilumina la mente del creyente para que pueda entender, pueda reconocer la verdad de la mentira. Cuando usted está oyendo algo, hermano, que el Espíritu Santo sabe que es un error, que es, hermano, una enseñanza antibíblica, ahí está el Espíritu Santo, hermano, como un sensor que le dice, abrí bien los ojos, hombre. Orá, lee, mantener las antenas para que, hermano, nosotros podamos detectar la mentira. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Y conoceréis todas las cosas. Dice, mire qué bonito. Hay que entender esta parte, hermano, que no se refiere o no significa que sabemos todo en el sentido absoluto, hermano, porque eso es imposible. El único que lo sabe todo es Dios, hermano. Sino que tenemos, hermano, el discernimiento, quiere decir aquí, espiritual, para no ser engañados, hermano, por falsas doctrinas. Por eso dice conocer, mire, y conocéis todas las cosas. O sea, Dios, hermano, por medio de su Espíritu Santo, nos da discernimiento espiritual para no ser engañados. Y, hermano, y estar protegidos contra, hermano, las falsas enseñanzas. Como le digo, hoy, hermano, a través de las redes, hermano, estamos siendo bombardeados
por engañadores, que a veces yo les digo a los hermanos, tengan cuidado con ese o con aquel otro. Y no es que yo los ponga en mal, yo averiguo qué es lo que habla ese, de a dónde viene la raíz de su doctrina. No es porque yo quiera poner en mal, yo no tengo esa costumbre. Pero sí es importante, hermano, cuidarnos de las falsas enseñanzas. Cuidarnos, protegernos. Para no ser engañados por falsas doctrinas. El Espíritu Santo, hermano, nos guía a toda verdad. Eso dijo el Señor, hermano. Os enviaré al Espíritu Santo, dijo Él. Hermano, todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo. Amén. Todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo. Él lo guía, Él le habla, se contrista. Cuando nosotros estamos actuando indebidamente, lo contristamos. Al principio nos habla, pero cuando ya no lo obedecemos, ahí nos deja. Y ahí es cuando comienza la rebeldía. Porque al principio cuando usted reacciona y dice, no, me estoy actuando mal, y trata de enmendar, es porque el Espíritu Santo lo está guiando. Pero cuando ya lo dejamos y ya no le tomamos importancia a lo que Él nos está diciendo, nos está guiando, dice, bueno, o sea, Él nos deja. Y después nos va mal. Sí tenemos el Espíritu Santo. Nos deja, hermano, hablo en el sentido, como estoy hablando de cristianos verdaderos, no es que Él se va a apartar de Él definitivamente, no, lo contrista, ya no le habla. Lo que sucede es que lo va a castigar más después, para que vuelva, porque es creyente, porque dice, el que tiene la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo, es un creyente verdadero, el Espíritu le habla, lo guía a toda verdad. Y eso, hermano, nos debe de llevar a la reflexión, hermano, de que debemos depender del Espíritu Santo. ¿De quién dependemos nosotros, hermano? ¿Quién es hermano, el que nos guía, al cual debemos de obedecer, hermano? Es al Espíritu Santo de Dios. Entonces nos habla de que debemos de depender, debemos, hermano, estar agarrados del Espíritu Santo. Por eso en este versículo 20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo, para no ser engañados, porque está hablando en todo este contexto, hermano, de los falsos maestros, de los anticristos que se han levantado. Y habéis oído que el anticristo viene. Y ya hay muchos anticristos. Entonces, hermano, este es un llamado para nosotros como creyentes, a vivir despiertos, sabiendo que la venida del Señor está pronta, hermano. Él puede venir en cualquier momento, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Es un llamado a estar preparado, hermano. Estar, hermano, alertas. Estar buscando más de Dios, hermano. Pero si nosotros, hermano, nos descuidamos, si nosotros nos volvemos, hermano, solo religiosos, hermano, ya no vamos a sentir nada. Para nosotros va a ser igual, hermano, estar en el culto que en el mercado, o estar en cualquier lugar. Pero este es un llamado, hermano, a reconocer
que Cristo viene pronto, hermano. Así que, hermano, debemos de vivir alerta, hermano. Amén. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de poder venir a este lugar. Dios, gracias porque nos das este privilegio de leer tu palabra. Nos das esta oportunidad, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Padre, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Perdona nuestros malos pensamientos, Señor. Perdónanos, revienta cadenas, ataduras que nos atan, Señor. Ten misericordia de nuestra vida, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Dios, de nosotros. Ayúdanos. Danos un corazón sensible, Señor. Danos un corazón agradable a ti, Padre. Danos un corazón que te honre. Danos un corazón que honre tu palabra, Señor. Por favor, Dios amado, revienta cadenas, ataduras, ligaduras. Todo espíritu contrario, todo espíritu, Señor, contrario a tu palabra, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Por favor, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Espíritu Santo. Ten misericordia, Padre amado. Ayúdanos, bendícenos. Fortalécenos, Padre. Sácanos adelante, Señor. Ten misericordia, por favor. Ten misericordia, Dios amado, Dios bendito. Dios maravilloso, ayúdanos, ayúdanos a orar, ayúdanos a orar, ayúdanos a orar. Espíritu Santo, ayúdanos a orar, a leer tu palabra, a vivir en santidad, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, apartarnos de la hipocresía, de la falsedad, de toda mentira, Señor. Quita todo corazón duro, Padre. Quita, Señor, todo corazón endurecido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret.